Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Invitarles a que abramos las Sagradas Escrituras. Recuerde, en esta iglesia la palabra de Dios es la norma de conducta. La palabra de Dios es la que nos guía. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo es la que nos muestra la realidad de nuestra vida y también la realidad de nuestro pecado y la solución a través de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero que abramos la escritura en el primer libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y el tema de esta tarde es el perdón de Dios en la cruz del Calvario. Y quiero que podamos comprender la profundidad. Vamos a hacer una explicación que tiene contenido teológico también sobre lo que sucedió esa noche, esa tarde en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota. ¿Qué significó? ¿Y por qué la mayoría de los cristianos no hemos entendido lo que pasó ahí? Y por consecuencia, nuestras vidas son muy fluctuantes. Nuestras vidas son más acerca de la información que de la revelación, porque no alcanzamos a comprender la maldad en nuestro corazón y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice de la manera siguiente: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Lo voy a repetir. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Si tan solo pudiéramos comprender la magnitud de ese pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Nos encaminamos en esta ruta, Señor, guiados por tu Espíritu para que podamos comprender la magnitud de ese perdón que nos diste en la cruz, que podamos ser agradecidos, que podamos venir a adorarte con espíritu y con verdad de la magnitud de lo que hemos sido perdonados, Señor. Porque este mensaje del Calvario es un mensaje que a los que se pierden es una locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no cabe ninguna duda que el sistema del mundo, así como va el mundo, va como una bola de fuego en destrucción. El pecado ha llegado a niveles asombrosos. La maldad del hombre ya no tiene ningún límite. Es una cosa que se ha desbordado y ha destruido entera la familia, la vida. El pecado ha sido el gran destructor de la vida humana y lo hemos acariciado y lo hemos vivido, y esto es lo que ocurre cuando un ser humano abraza el pecado y abraza la destrucción consigo mismo. Destruye la familia, todo lo que toca lo va a destruir. Pero lo más maravilloso es que la iglesia es la voz y el testimonio de la verdad. De manera que cada día ese árbol que fue plantado en el jardín del Edén, cuando el Señor Dios Padre le dijo a aquella primera creación: no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que coman ciertamente morirán. Sin embargo, ellos desobedecieron y comieron. La muerte trajo destrucción a su vida. Sus hijos murieron, la enfermedad vino, la vergüenza, la culpa, todo vino en contra de esta familia. Pero lo más grave fue que perdieron la intimidad y la presencia con Dios. Dios estaba ahí para bendecirlos, Dios estaba ahí para prosperarlos. Dios les había dado un jardín exclusivo solo para ellos. Era un jardín. Imagínense un jardín que Dios les haya puesto. ¿Qué clase de jardín habrá sido? Sin embargo, ninguno de ellos valoró la magnitud de esa bendición y ellos pecaron y fueron expulsados
del jardín. Fueron expulsados con mucha fuerza, no fueron, sálganse, no, fueron expulsados. Y Dios, que es un Dios de justicia, puso un querubín alrededor de ese lugar, y nunca más el ser humano vino a ese lugar, nunca más, hasta que vino en la persona de Cristo. Él extendió su mano al pecador que estaba totalmente arruinado, lo levantó y lo trajo de nuevo al jardín. El pecado de Adán contaminó la raza humana, así como el pecado de nuestros padres viene a nosotros. Somos hijos de padres pecadores y por supuesto somos pecadores. ¿Qué es lo que ocurrió? Hay varias situaciones que no alcanzamos a comprender. Cuando usted habla con una persona, dice, lo invita al Señor, venga a la iglesia, dice, pero yo soy bueno, yo no he pecado, yo no he matado, no he robado. Y la gente cree que es buena. Y cuando le pregunta, ¿va a ir al cielo? Entonces dice, sí, yo creo que sí, dice. ¿Y en base a qué usted está creyendo? Bueno, porque yo soy bueno, soy un buen padre, soy un buen hijo, creemos que somos buenos. Pero cuando nos enfrentamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta la realidad. El cáncer del pecado está dentro de nosotros. Y eso destruye. Y la palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. De manera que la primera condición que tenemos delante de Dios es que nuestra condición es que estamos muertos espiritualmente. La muerte espiritual es la más grave de todo lo que hay en las tres muertes. Hay tres tipos de muerte. La muerte espiritual, la muerte segunda y la muerte física también. Pero cuando usted viene a Cristo, ninguna de esas muertes tiene ninguna potestad sobre el cristiano. Cuando llegamos a la sepultura, hay una promesa en el libro de Tesalonicenses que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra de Dios describe esa muerte como durmieron en Cristo. De manera que la muerte no es una tragedia para el cristiano. Estamos separados de Dios por causa del pecado. Dios nos ve de lejos en ese momento. La palabra de Dios dice que somos enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que el que ama al mundo, el amor de Dios no puede estar en él. El que aborrece a su hermano, la palabra de Dios no está en él. Es decir, es claramente y contundente la palabra, cómo nos describe. Separados de Dios, estamos muertos espiritualmente, porque hemos heredado el pecado y las consecuencias de este pecado van y continúan sobre nuestra herencia. La segunda cosa que cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, es que estamos esclavizados por Satanás. Venimos a vivir en el gobierno de las tinieblas. La palabra de Dios dice que vivimos en las tinieblas y que el Dios de este mundo, que es Satanás, nos tiene atados para que podamos venir a Dios. Perjudica nuestra mente y nos aleja de todo aquello que es de Dios. De manera que la segunda cosa que estamos esclavizados por Satanás y estamos gobernados por el pecado que mora en mí. Ese pecado nos lleva a actuar y a hacer cosas en contra de la santidad de Dios. Nos impide alejarnos a Dios, nos impide que nos acerquemos a Dios, porque cada pensamiento que viene a nuestra mente deshonra la santidad de Dios. Transgredimos los mandamientos de Dios. Ignoramos la palabra, ignoramos lo que Dios ha dicho, y nuestra vida es el resultado de la vida de pecado que tenemos. La enfermedad viene al corazón. Ninguna enfermedad hubo en el jardín, la enfermedad vino. Y ahí se levantó el mismo pecado que había en el cielo, que es el orgullo. El ego del hombre empieza a crecer, la soberbia, la arrogancia, la altivez. Y nos alejamos de Dios. Y Dios observa desde la eternidad, mira nuestra vida, que no fuimos creados para eso. Fuimos creados para que pudiéramos conocerlo y poder adorarlo.
Y por esa razón es que Dios nos dio a Jesús en la cruz del Calvario. Pero la vida sin Cristo no solamente es que estamos separados de Él, muertos en delitos y pecados, sino también estamos esclavizados y gobernados por el demonio. Satanás gobierna. Por eso podemos ver que una persona tiene confusiones en su identidad, por ejemplo. En su identidad de género tiene confusión. ¿Cómo una persona puede tomar un arma e ir a matar niños? ¿De dónde salió eso? Eso es la obra del diablo, que logró dominar la mente, poseer el alma humana y llevarlo a una acción determinada. Esto es lo que hace. El mundo le llama de todo lo que puede ser, menos lo que realmente es, lo que Dios dice que es. Esa es la consecuencia del gobierno, el dominio de Satanás sobre la persona. Después, no solamente estamos en esa condición, sino que también viene la vergüenza. La vergüenza no estaba cuando estamos en la protección de Dios. La vergüenza, la culpa son parte de la vida del pecado. Las vestiduras, tenemos vestiduras de iniquidad. Aunque por muy buenos que parezcamos, por muy sonrientes que parezcamos, solo falta tener un momento de tentación y ahí caemos ante el pecado. Y por supuesto, la otra condición es que estábamos condenados a muerte. Es decir, el ser humano fuera de Dios tiene 4 condiciones: muerto espiritualmente, esclavizado y gobernado por Satanás, asignado a la vergüenza y a la culpa, y la condenación eterna en el mismo infierno. Esta es la condición de una raza caída, producto del pecado. Y esto es lo que ha sucedido. Todos estamos bajo la misma medida. Porque la palabra de Dios dice, no hay uno bueno. Cuando le preguntaron a Jesús, él dijo, no hay ni uno bueno. ¿Por qué me llaman bueno? Solo hay uno bueno, es Dios. Uno que no tiene pecado. El pecado destruye el ser humano, hermano. Pero, ¿qué es lo que Dios hizo? Sigamos leyendo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 30. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, 27 al 30. Más bien, todo el capítulo habla acerca de la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Corinto, porque ellos estaban viviendo una vida que tenían problemas de pleito entre hermanos. Se pasaban peleando. Tenían problemas de inmoralidad sexual. Tenían problemas acerca de la comida, que era dedicada a los ídolos. Tenían problemas de todo tipo, hermano. Y entonces el apóstol Pablo les escribe esta carta exhortándoles a que ese no es el tipo de vida que Dios espera de ellos, después de haber conocido la verdad. Y la iglesia en nuestros días está en la misma condición. La iglesia hoy asiste a la iglesia. Cantamos coros bonitos que a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. No entendemos lo que cantamos. Escuchamos sermones que nos están indicando, es importante la santidad, es importante la oración. Tenemos que vivir la vida con Dios, tenemos que agradar a Dios. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, nos damos cuenta lo frágiles que son. No leemos la Biblia, no asistimos a las reuniones, los matrimonios están en conflicto, pero no vienen a la reunión de matrimonio, no quieren venir. El día de ayer tuvimos una reunión muy maravillosa. El hermano Luis y su esposa Ruth nos dieron una muy poderosa acerca de lo que es verdaderamente los fundamentos de ese matrimonio de amor y respeto. Todos los que asistimos recibimos esa palabra. Yo como pastor escuchando eso me emocioné tanto, porque verdaderamente cómo yo hubiera querido conocer eso años atrás y evitarme tantos errores, tantos problemas. Pero ahí está la enseñanza. El amor y el respeto son fundamentales.
Pero un pequeño grupo vino, pero ese pequeño grupo, Dios puso una semilla en ellos. Curiosamente, los matrimonios que tenemos dificultades no vienen a la iglesia, no vienen a las reuniones. Son voluntarios, no se pueden obligar, pero esa es la realidad. Tenemos que tener un interés por conocer las cosas de Dios. Acabamos de cantar una alabanza. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. La pregunta es, ¿cómo buscamos al Señor? Si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, entonces, definitivamente, no solamente con nuestro corazón, sino con el entendimiento de la palabra, con la búsqueda de su palabra. Porque el Señor, Dios poderoso, hermano. Mire, esta escritura se escribió en 1500 años por 40 diferentes autores de todo tipo de personas, reyes, pastores de oveja, de todo tipo. ¿Por qué fue la intención de escribir esta palabra? Porque Dios le placía, simplemente, como satisfacción personal. No, es para que nosotros la aprendamos, para que nosotros meditemos en la palabra, para que aprendamos de la palabra. Dice, el Espíritu Santo les va a enseñar esta palabra. Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Pero qué? Ignoramos la palabra. Y por supuesto, si ignoramos la palabra, podemos llorar delante del Señor y nada va a suceder. Porque Dios, al Dios que está en la Biblia, no se mueve por la necesidad. Dios decidió moverse por la fe. Porque la fe, sin la fe, es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca debe saber que es galardonador de aquellos que le buscan. Pero la fe nunca, jamás va a tener tanto efecto sin la obediencia. Fe sin obediencia no es fe. Fe sin obediencia no es fe. El fruto de la fe es la obediencia. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a venir a servirle a Dios si no sabemos quién es Dios? Mucho menos si ni siquiera sabemos lo que hizo en la cruz del Calvario. 1 Corintios 1, 27 y 30. Dice la Escritura, más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. El dolor del apóstol Pablo, que estoy sintiendo en mi corazón, como un dolor de un ministro, porque ve a la iglesia que va descarrilada, que no hay diferencia entre la iglesia y el mundo, que la iglesia se volvió un entretenimiento, que la iglesia se volvió un negocio, y el apóstol Pablo está derramando lágrimas escribiendo 1 Corintios. Él escribe desde Éfeso y le manda esta nota a ellos. Oigan, ¿qué está pasando con ustedes? Si ustedes leen 1 Corintios, se darán cuenta que hay pleitos. Que uno de los de la alabanza está teniendo relaciones sexuales con la esposa del ministro. ¿Cómo es posible esto? Y Pablo dice, lo voy a entregar a Satanás. Y lo entrega al diablo mismo. La iglesia de Dios es un lugar de santidad, no para perversidad. Aquí no es un lugar para hacer negocios. Aquí es un lugar para recibir la bendita y sagrada palabra de Dios. Es el deseo de Pablo y el deseo de nuestro corazón. Esto estaba sucediendo en la iglesia. Y aquí hay un dolor de Pablo, porque la gente no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Y esto es lo que está pasando. La gente viene a la iglesia cuando tiene tiempo. No por una necesidad. Usted no va a comer cuando tiene tiempo. Tiene que ir a comer comida 3 veces al día. Y algunos más que eso. Y ahí está, se desespera por ir a comer. Pero no se desespera por la palabra. No se desespera por la palabra. Y por eso Pablo le dice, miren, ustedes, Dios ha escogido lo necio, lo más miserable del mundo. De ahí los escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los necios. Y a los que se creen. Para crear la iglesia, Dios escogió humildes pescadores, personas que habían sido rechazadas por la sociedad, con vidas rotas, vidas quebradas, que no tenían ninguna oportunidad, incapaces de obtener grandes cosas en la vida. Dios nos escogió por su misericordia, su amor infinito, y nos salvó por gracia. Estábamos en camino a la condenación eterna, separados de Dios, pero su mano poderosa nos alcanzó y nos dio vida eterna. No es poca cosa ese sacrificio. No es un sacrificio simplemente histórico. Ese sacrificio tiene poder de gloria. Al mundo le parece locura, pero para nosotros es poder de Dios. En la mente infinita de Dios, cuando ve al hombre en esa condición de miseria, de pecado, Dios envía a su Hijo como una respuesta para alcanzarlo de esa miseria. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11. Apenas estoy en la introducción. Versículo 6, qué impresionante. A mí me impresionó lo que dice aquí. 1 Corintios 6, desde el versículo 9 al 11. Mire lo que dice. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Son palabras muy fuertes. Se lo está diciendo a la iglesia. Esto eran ustedes, pero ahora han sido lavados. No se engañen. Todos esos pecados de inmoralidad y de idolatría, de adulterio, todas esas cosas, ninguno va a heredar el reino de los cielos. La Biblia lo dice claramente y se va a cumplir esto. Pero esa es la realidad. El pecado no tiene cabida en la presencia de Dios. Dios nos ha dado el don de la fe para amarle, para obedecerle su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que es fe sin obediencia. No es fe, es un engaño. Tenemos que obedecer. La obediencia no está separada de la fe. ¿De qué sirve que estemos predicando y usted viva como el mundo afuera de su casa? El verdadero evangelio no se vive solo aquí, se vive el día de mañana cuando llega a su realidad en su trabajo. Cuando usted está enfrente de los desafíos de la vida, ahí es cuando verdaderamente se revela, no es que aparece algo, se revela lo que hay dentro, porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Eso dice Jeremías. Ahí sale el pecado, porque no hemos querido justificar, no hemos querido venir al Señor. Hermano, vamos a tener bautizo, por aquí le entra y por aquí le sale. No estoy listo. No quieren bautizarse. ¿Creen que es parte de un programa? No, absolutamente no. Es uno de los sacramentos más importantes. El segundo es la Santa Cena. Sobre esos dos hay en la Biblia. Pero no entendemos esto.
Nos cuesta entender la realidad del Calvario, porque el pecado nos gobierna. En uno de los videos que hice, relaté una historia que conocí de un ministro que comentó esto. El pecado en la vida cristiana es como dos leones dentro de ti adentro. Uno es bueno y el otro es malo. ¿Quién va a vencer? La respuesta fácil, el bueno. Absolutamente no. Va a vencer el que tú alimentas. Que tú alimentas. Sigues cometiendo pecado, maltratando a tu familia. Sigues haciendo lo incorrecto. Sigues ignorando la palabra de Dios. ¿Cómo crees que Dios va a ver esa acción cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados? Dice que es como pisotear la sangre de Cristo. Por eso es importante que en este mundo nos han enseñado los grandes evangelistas. Vamos, pídale a Dios. Y toman versículos. Como que el que pide A, se le dará. Toca y se te abrirá. Ven, pide. Sin entender la realidad del Calvario. Manipulamos los versículos bíblicos. Y ahí nos encontramos con la realidad. Nos han enseñado una fe falsa. Pero la fe sin obediencia no es fe. Y el juicio de Dios vendrá sobre esas personas. Jesús nos enseñó que debemos rendir nuestras vidas en el altar de Dios para hacer un sacrificio vivo de alabanza. ¿Dónde están esos corazones que vienen al altar y se arrodillan y dicen, Señor, perdona mis pecados? ¿Dónde están el padre de familia que dice, perdóname? Señor, te pido que me perdones por lo que hice. ¿Dónde están ahora? Esa es la ausencia en la iglesia. La integridad es una señal de un hijo de Dios. Jesús nos ha dado un ejemplo para que seamos como Él. La integridad es de ser de una sola pieza. No soy aquí y allá soy diferente. No, en mi trabajo, por causa de mi trabajo, yo soy diferente. No, eres un verdadero cristiano. Las vestiduras no se quitan. Las vestiduras están ahí. Y enfrentas tus batallas de la vida con vestiduras correctas. Efesios capítulo 6 dice que tenemos la armadura de Dios para vencer las acechanzas del enemigo. Por eso es que somos derrotados, porque no tenemos las vestiduras que dice la palabra de Dios: el casco de salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, las sandalias del Evangelio, el cinto de la verdad. Eso no es algo que te lo pones y te lo quitas. Esas son las vestiduras que aparecen en Apocalipsis también. La vestidura de santidad en tu vida. De esto se trata. Entonces, Dios nos ha llamado a la victoria, no a la derrota espiritual. La salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo como Señor y personal Salvador. Y tenemos que aceptarla por medio de la fe. Y es el comienzo de una relación de amor con Dios. Es una relación de amor con Dios. Es algo que nos apasiona por la persona de Cristo. Conocer más de Él. Buscar más de Él. Porque en la medida que vamos conociéndolo y la palabra va haciendo obra en nosotros, vamos siendo transformados. No, Dios no nos llamó a la derrota, porque Él es un vencedor. Y es la cruz el único fuente de reconciliación con Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Pablo no quita el dedo del renglón. Dice 2 de Corintios 5, 18 y 20, hablándole de Cristo, de la resurrección y la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Pablo sigue insistiendo sobre la vida cristiana. La vida cristiana no es una cosa que nos quitamos las vestiduras y vivimos como el mundo otra vez. Él tiene que tratar con la raíz del mal y removerla y plantar la raíz de la bendita palabra de Dios en nuestra vida. Solo así podemos ser transformados. ¿De qué sirve? Usted puede estar 100 años en una iglesia y nunca cambiar, porque nunca permitió que la raíz de la palabra haga mella en su corazón. Quiero mencionarle 4 cosas que sucedieron en la cruz, que la vida cristiana, la mayoría de los cristianos ni siquiera saben. Y por esa razón sus vidas son soldados de cartón en frente de la batalla. Son inexpertos. Ven enfermo a su hijo, ven sus matrimonios que van a la barranca y no saben qué hacer. No saben qué hacer, porque no conocen la palabra, no saben lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Se convirtió en un emblema que andamos en el cuello, una fotografía que ponemos. Pensamos que eso es la cruz. Solo porque vimos la pasión de Cristo en la cruz, en la película, creemos que ya conocimos lo que pasó ahí. Olvídate, eso no es. Eso fue negocio. Es un negocio perverso. Si quieres saber lo que pasó en la cruz, está aquí en la palabra. Aquí está, en los 4 evangelios. ¿Quieres saber lo que pasó ahí? Aquí está. Isaías 53, el capítulo más importante de la Biblia. Si no conoces Isaías 53, no conoces la Biblia. No la conoces. Ahí está descrito lo que le pasó a Cristo. No tienes que ir a ver una película. 4 cosas que sucedieron en esa cruz, en ese monte Gólgota, en el monte Calvario, sucedieron 4 cosas. Y por eso comencé con la condición en que estábamos. En primer lugar, la propiciación. ¿Propiciación? ¿Y eso qué es? Nunca lo he oído. Pues eso pasó ahí. ¿Sabe lo que significa la propiciación? Cristo en la cruz fue la propiciación. La tapa que cubre el altar, el arca del pacto en el Antiguo Testamento se llama propiciatorio. La propiciación, ¿qué significa? Significa aplacar la ira de Dios. Nos han vendido la idea que Dios es amor y solo amor. Absolutamente no. Dios también es juicio, porque Dios no tolera el pecado. Dios va a ir en contra del pecador que peca de una manera en la cual le ignora la santidad de Dios. Aplacar la ira de Dios. Cristo, la ira que venía contra nosotros como pecadores, Cristo se puso en el medio. Y hubo una propiciación en la cruz. La ira de Dios cayó sobre él. Cuando fue a Getsemaní, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué había en esa copa? ¿Qué había en esa copa? Vamos, respondan. ¿Qué había en esa copa? Esa copa estaba llena de la ira de Dios. Había llegado a su máximo. El mundo había pecado en contra de Dios y Dios iba a traer juicio, porque Dios es un Dios supremo. Y ese juicio vino sobre la persona de Cristo. También significa piedad y misericordia. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Quiero que
Tomen tiempo hoy porque, hermanos, no voy a dejar de terminar este sermón. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la palabra. Hijitos míos, con qué ternura nos habla el apóstol. Estas cosas las escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. En la palabra que traduce en el original es propiciación por nuestros pecados. Y ahí dice expiación también, que también es otra parte que sucedió en el Calvario. En propiciación por nuestros pecados. Es decir, la ira de Dios contra el pecador que venía contra mí por haber hecho cosas terribles contra Dios y pecado contra Dios, fue sobre la persona de Cristo. Eso estaba pasando ese día en el Monte Calvario. La segunda cosa que ocurrió es la redención. La redención, ¿qué significa? Liberar al pecador dando un rescate. Eso era muy común en la esclavitud. Pagaban por el esclavo y daban un pago para que ese esclavo fuera liberado. Leamos, hermano, Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Dice la Biblia. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios a gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Has redimido, la palabra redimido, redención, has liberado, has pagado el rescate. Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Una palabra muy poderosa aquí. Todo el capítulo 3, pero el versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Mire lo que la palabra de Dios dice. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según la riqueza de su gracia. En Cristo tenemos el perdón, tenemos redención por medio de su sangre. Qué lindo es esto. Es decir, hermano, Cristo pagó ese rescate. Ahora, ¿a quién se lo pagó? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que estando ahí, Él era el Redentor? Él es nuestro Redentor. Él nos libera de la esclavitud del pecado, de los gobiernos y de las cadenas del demonio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pagó ese rescate? ¿Le pagó al diablo? No. La manera como lo hizo fue que lo derrotó. Colosenses 2, 14 y 15 dice que lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. El amo que tenía nuestra vida no le pagó, lo derrotó en la cruz del Calvario y lo condenó a la misma eternidad. Y esta fue la manera como lo hizo. Fue una victoria plena. No le pagó al diablo porque no le tenía que pagar nada al diablo. Lo derrotó. Dice la Biblia que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Lo exhibió a pública vergüenza. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. El diablo no tiene arte ni parte en un hijo de Dios. Porque Dios se encarga de proteger nuestra vida de aquí en adelante. Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora ya no somos extranjeros.
Ya no somos ese tipo de personas. Nos da una ciudadanía celestial. No solamente nos rescata, que se llama misericordia, sino que también nos da la autoridad, la potestad, nos pone un vestido nuevo, un anillo nuevo. Eso es lo que hace Dios en la cruz. ¿Por qué no lo hemos entendido? ¿Cómo yo sé que no lo ha entendido? Por el estilo de vida que usted tiene, por la manera que usted actúa. Por eso lo sé, que no lo ha entendido. Número 3. No solamente hubo propiciación y redención, también hubo remisión. Nos perdona nuestros pecados. ¿Y ahora qué? ¿Qué ocurre con la vergüenza? La gente sabe que hemos pecado contra Dios. Este era un tranza, un malandro, como dicen allá en mi pueblo, en Venezuela. Era un malandro. Y ahora dice que es cristiano. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salió este? Es lo que la Biblia dice, que hubo remisión, remitir. Esto significa echar lejos nuestras transgresiones. Dios nos perdona y ese pecado nos quita la vergüenza. Nos deja libres. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 18. Hebreos 10, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Y él añade: de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Dios dice que esos pecados no se va a acordar de ellos. Sigamos leyendo. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice: pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero me encanta Isaías 43:25. Vamos a Isaías 43:25. Este versículo me encanta mucho porque me da una tremenda seguridad de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Isaías 43, versículo 25. Dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Dios dice esto. Una persona que entrega su vida a Cristo, operan esas tres cosas que hemos visto hasta el día de hoy: la propiciación, la redención y la remisión. Y le dice: no importa dónde hayas pecado, todo pecado es lavado con la única cosa que está en la Biblia. Se llama la sangre de Cristo. Esto no es terapia. Esto no es vaya donde el psicólogo que le dé un par de pastillas y ahí se le quitó. No, no se quita ni con lejía. Esto solamente se quita con la sangre de Cristo el pecado. Dice la verdad. Hermano, solo la sangre de Cristo tiene poder. No importa hasta dónde hayas caído. No importa qué pecado hayas cometido. La sangre de Cristo limpia todo pecado. No limpia errores, limpia pecados. No venga: ay, Señor, me equivoqué, fue una canita. No, eso se está justificando. Y la Biblia dice que su justificación es como un trapo de inmundicia. Dígale: he pecado contra ti, he hecho lo malo. ¿Alguna vez ha puesto a pensar? Mire, la mente tiene dos funciones. Tiene el disco duro, que es la memoria, que es lo que más usamos, pero nunca usamos la imaginación. La imaginación. ¿Alguna vez se ha imaginado cómo va a ser el encuentro de David con Urías allá en el cielo? Él lo mandó a matar y le quitó a su mujer, la embarazó a la mujer. ¿Se puede imaginar el momento que David va entrando allá en la corte celestial y Urías está al otro lado? Tú me mandaste a matar. ¿Se han puesto a pensar eso?
¿Cómo será ese encuentro? Porque la Biblia dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Los manda hasta el fondo del mar. Les pone completamente delete, lo borra. Y nunca me acordaré de tus pecados. Porque he aquí, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice la Biblia. Son hechas nuevas. Y ahora, cuando la gente lo mire y dice, ¿qué pasó? Pues estoy yendo a Life Church y me acaban de pegar una tremenda regañada y yo entregué mi vida al Señor. Y ahora soy nueva criatura. Y usted tiene ahora un corazón. No hay nada debajo del cielo en un ser humano que una palabra sea escuchada de parte de Dios que le diga, tus pecados te son perdonados. No hay nada. Ningún presidente ha oído eso. Pero nosotros lo hemos oído. Tus pecados te son perdonados. Ve en paz. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! No es para estar alegre el Señor. No es para venir y postrarnos en gratitud. No es para alabar su nombre. No es para decirle no a la tentación. Yo vivo para el Señor ahora. Esa es la clase de iglesia que Dios demanda. No una iglesia que está en contienda, no una iglesia que está tirando los platos, una iglesia que honre y glorifica el nombre de Dios. Pero aún falta uno más. No se levanten todavía estoy en la introducción. Falta uno más, la expiación. Para que no se vayan a olvidar, les voy a repetir los 4. La propiciación es aplacar la ira de Dios. La redención es liberar pagando un rescate. La remisión es enviar lejos nuestras transgresiones. Y la número 4, la expiación. ¿Qué significa? Nos quitó la vergüenza. ¿Y qué pasa con la culpa? Venimos con la culpa. No, nadie sabe lo que he hecho. ¿Por qué el hijo pródigo no entró a la fiesta? Por la culpa. Que si mi papá supiera lo que he hecho con lo que me dio dinero. Si mi papá supiera lo que he hecho. Y su papá no le hizo ni una pregunta. Su papá lo besó. Hijo, entra a la fiesta. Mejor su hermano se enojó. ¿Cómo que le hace una fiesta a este malvado? La culpa. Viene la culpa. No lo deja dormir. No, hay algo que está aquí adentro. La culpa, yo he hecho esto malo, yo hice esto malo con mi familia, yo abandoné a mis hijos, ¿cuántas cosas pueden pasar? Pero en esa cruz bendita hubo la expiación, que es quitar la culpa. Vayamos a Isaías 61:10. Los que trajeron Biblia, 61:10, Isaías. Qué maravillosa la palabra de Dios. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. Aleluya. Porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con una diadema y como a novia que se adorna con sus joyas. Dios me ha liberado. Qué lindo. Romanos capítulo 4, verso 7. Romanos capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor. Romanos 4, 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y vamos a terminar la cita bíblica con el Salmo 32. Salmo 32.
Mire qué hermoso. Creo que no va a aparecer ahí, pero se lo voy a leer. Dice David, esto sucedió después que él había pecado contra Dios, y escribió el Salmo 51. Pero cuando él pasó un año escondiendo su pecado, todo el mundo iba a la iglesia y lo miraba. ¿Cómo estaba, pastor? Bien, estoy bien, gracias a Dios. Pero él escondía un pecado. Y el pecado que se le vino acumulando a la mujer, se le hizo un niño ahí. Pero Dios lo perdonó. Ese niño murió, pero Dios le dio otro más, que fue Salomón. Y en el Salmo 32 él escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Él nos pone una cobertura, cubrir o remover en la transgresión, quitar la culpa. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso, hermano. El Espíritu Santo lo deja aquí. Somos justificados por la muerte de Cristo cuando entendemos el perdón de Dios que nos ha dado por su gracia. Entonces, es entonces cuando nosotros comprendemos lo que Cristo hizo en la cruz, que nuestra vida va a cambiar. Entonces podemos perdonar, porque entendemos que Cristo nos ha perdonado. Pero nos cuesta perdonar. Perdonamos a las ofensas. El perdón y amor por las ofensas. El perdón y el amor van unidos. Tenemos que tener humildad ante las pruebas, sabiduría en los problemas, como Jesús lo haría. Somos representantes de Cristo. Hermano mío, si no entendemos lo que sucedió en la cruz, en vano caminamos, en vano avanzamos a nada. Si tenemos la concepción clara de lo que pasó en la cruz, entonces podemos venir a su altar y humillarnos de nuestro pecado y decirle: Señor, esto es lo que soy, no puedo engañarte. Tú conoces mi corazón, tú conoces la maldad que hay en mí. Aquí está dentro de mí. Perdona mi pecado, ayúdame, libérame. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, esa sangre bendita que se derramó en la cruz, puede limpiar nuestro pecado y hacernos libres para la gloria de su nombre. Solo Él puede hacerlo, y Él lo está ofreciendo gratuitamente, porque estábamos destituidos de su gloria, pero Él extiende su mano y nos dice: yo te amo, hijo. ¿Cómo? ¿Qué hice yo para merecerlo? Nada. Eso es el amor infinito de Dios. Inescrutable e insondable es el amor de Dios. Por eso es que no importa lo que suceda, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni demonio. Nada me podrá separar del amor de Dios, ni lo presente ni lo porvenir, porque Cristo es todo en mi vida. Padre Celestial, Dios de gracia y de verdad, yo soy el primero, Señor. Reconozco la gravedad del pecado. Las consecuencias son terribles. Te ruego que tu santo temor venga sobre mí, que yo pueda entender ese sacrificio en la cruz del Calvario, que fue tan terrible y tan poderoso. Fue una muerte cruel, pero fue necesaria para que yo entendiera el amor que tú tienes hacia mi vida, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue la ofrenda que Cristo
entregó y Dios la recibió por la ira en contra de mi vida. Señor, no estoy aquí para hacer algo diferente. No estoy aquí para impresionar a nadie. Solo te pido tu misericordia. Solo te pido que me ayudes cada día con la poderosa obra de tu Espíritu Santo en mi vida. Guíame conforme a tu palabra, para que tengamos una vida recta, íntegra delante de ti, Señor. Ningún doblez en mi vida, porque es imposible engañarte, porque nadie ha engañado a Dios. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembra para la carne, va a cosechar muerte y destrucción. Pero si siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, te lo suplico, para ser una iglesia verdadera, una iglesia que te honre, que te ame, que viva en la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces veremos tu gloria, Señor. Padre, el mundo está yendo como una bola de fuego al mismo infierno. El mundo te ignora, el mundo blasfema, pero hay una iglesia que te ama, Señor, y te obedece. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los cuales los bendigo en el nombre santo de Jesús. En tu nombre santo, bendícelos, y que esta palabra en ellos produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que un día nos presentemos delante de ti sin nada de qué avergonzarnos, Señor, sino limpios de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Digan amén, hermano. Amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.